Good morning. Thank you again for the nice invitation and the chance. Oportunidad que me han dado de hablar sobre esta parte específica de la eficacia de los probióticos. Ayer hablé mucho de la seguridad y ahora vamos a hablar acerca de la eficacia. Me voy a concentrar en Bifidobacterium lactis e inulina asociada en esta segunda parte de la presentación. Voy a hablar de algunas cifras en relación con el estreñimiento funcional. Es un problema basado en síntomas. Si no se trata, el tratamiento sigue siendo un desafío. Por ejemplo, en el año 2012 hubo 3.2 millones de visitas a centros médicos en los Estados Unidos relacionados con estreñimiento funcional. El costo general va entre $2,000 y $7,000 por año por paciente. Entonces se trata de una carga económica importante. Pero de cualquier forma, la prevalencia en los adultos, en la población general, es de 14% de este estreñimiento. Y también en la niñez, los niños se ven afectados. Pero el rango es más variable. Normalmente se afectan entre 1 y 30%, dependiendo de los estudios y dependiendo de la población estudiada. Pero también se ha reportado que 30% de los niños con estreñimiento crónico siguen teniendo problemas en relación con defecación y con peristalsis intestinal más allá de la pubertad. Entonces, hay algunas limitaciones de los enfoques o abordajes comunes para el estreñimiento, porque pues hay diferentes agentes, laxantes estimulantes, pero la mitad de los pacientes no están totalmente satisfechos con los tratamientos que existen hoy en día. Y eso se debe a la eficacia o porque a veces no mejoran totalmente los síntomas y también hay preocupaciones sobre la seguridad de eventos adversos, etc. Por esta razón, la mayoría de los pacientes están buscando remedios caseros para su estreñimiento, alimentos funcionales que se cree que van a tener un efecto positivo en el estreñimiento. También los nutracéuticos orales que pueden tener un efecto en la microbiota del intestino. Voy a repetir las funciones de la microbiota intestinal para recordarles que la microbiota es como una huella dactilar de cada uno de nosotros y que puede retener sus principales características durante toda la vida. En el colon vean ustedes que tenemos dos filas o familias de bacteroidetes y firmicutes, como lactobacillus, familias de lactobacillus que pertenecen ahí. Y entre los diferentes habitantes del mundo, básicamente se encuentran las mismas familias. Hay diferencias en los subgrupos y especies y cepas, pero las familias son las mismas en la microbiota. ¿Cuáles son los trastornos funcionales que podemos encontrar o que se asocian cuando hay una afectación importante de la microbiota intestinal y su composición? Bueno, tenemos el síndrome de intestino irritable postinfeccioso, que representa el 20-25% de todos los casos del síndrome de intestino irritable. También el estreñimiento funcional, que también es el tema de mi presentación. También colitis por Clostridium difficile y también la sobrepoblación bacteriana en el intestino delgado, el SIBO, enfermedad diverticular, enfermedad intestinal inflamatoria o enfermedades colónicas, colitis ulcerosa. Los prerequerimientos, como ya se mencionó, de las cepas probióticas es que tienen que ser seguras, eficaces y tienen que proporcionar una estabilidad en el producto terminado, por supuesto. Esto es sumamente importante para que tengan eficacia y sirvan estos productos
y, bueno, le sirvan al consumidor final. Al hablar entonces ahora acerca de la eficacia en el estreñimiento, vean que hay diferentes mecanismos que pueden utilizarse por medio de los probióticos para poder de manera positiva tener un impacto en la motilidad intestinal y entonces así poder aliviar o atenuar la severidad del estreñimiento funcional. Los probióticos pueden integrarse en la microbiota, que se sabe que esta microbiota está alterada, como ya vimos cuando hay estreñimiento. Y entonces hay que poblar esa microbiota y los probióticos, los metabolitos de los probióticos pueden ayudar a la función intestinal, a la sensación, a la motilidad y también se reduce el pH luminal con los probióticos y la producción de lactato, cambian las bacterias, además del efecto tófico que se tiene en la mucosa y que también son como irritantes osmolares y entonces se promueve la peristalsis colónica. Aquí tenemos, miren ustedes, el análisis, el metaanálisis más importante que se tiene para adultos. Y como pueden ver ustedes ahí, aquí tenemos los criterios de inclusión para cada uno de los estudios que se basaron en el abordaje PICOS, o sea, comparadores, desenlaces de los adultos. Vemos aquí el estreñimiento se definió de acuerdo ya sea con 1, 2 o 3 criterios dependiendo del momento específico en que se haya definido ese protocolo. Y vean ustedes aquí también los datos, los parámetros que se consideraron para hacer todos estos estudios. De cualquier forma, todos estos estudios fueron estudios controlados aleatorizados. Aquí tenemos el flujograma. Todo se inicia buscando una base de datos de más de 750 estudios y después de que se hace ese tamizaje, se hace la evaluación de elegibilidad, se llega a los estudios, que fueron 14, que se analizaron. Por alguna razón, 13 autores fueron elegibles en sus estudios. Vemos aquí los comparadores también. Y acá tenemos las características de estos estudios. Vale la pena decir que un estudio, el estudio de uno de los grupos con selección positiva, como verán ustedes después, se incluyeron una parte activa y utilizaron también otro estudio del año 2011, Waller, que utilizó las mismas cepas, pero a diferentes dosis. Entonces realmente vemos aquí un estudio de respuesta de dosis. Un grupo recibió 17.2 mil millones de la cepa y el otro recibió 1.5, o sea que fue una dosis mucho menor. Y aquí tenemos un logaritmo de diferencia y vemos aquí los dos estudios cómo respondieron. También vemos aquí, está la definición de estreñimiento y estos son los parámetros que se utilizaron. Ahí está el estudio de plano. Y aquí tenemos el análisis estadístico de los desenlaces. Aquí están los parámetros del cuadrado que se utilizaron para poder evaluar la heterogeneidad. Y vean ustedes aquí que vemos la consistencia de las evacuaciones. Aquí en comparación con un número mayor de pacientes, más de 1000 pacientes, por ejemplo, en estos 10 estudios para cada uno de los parámetros. Y hay otros parámetros como el tiempo de tránsito intestinal, en donde nada más esto se estudió en 2 o 3 o 4 estudios. Diferentes estudios estudiaron diferentes parámetros. Entonces aquí se tiene las diferencias medias, promedio ponderadas, para ver los desenlaces que se reportaron utilizando las mismas medidas.
de acuerdo con cada situación específica de cada parámetro. En cuanto al tiempo de tránsito intestinal completo, vemos aquí el impacto de la dosis que tuvieron las cepas. A mayor dosis, pues entonces se tuvo un resultado más positivo, y mientras menor la dosis de la cepa, pues entonces también se tuvo un efecto, como Kasei-Shirota, por ejemplo. Entonces, vemos aquí el resultado general que favorece el uso de los probióticos para este tiempo de tránsito intestinal, y más o menos como que se reduce este tiempo en mediodía, 12.5 horas del tiempo de tránsito intestinal. Y también en cuanto a la heterogeneidad estadística, utilizamos aquí el cuadrado y estos son los parámetros. Menos de 50% se considera como aceptable. En relación con la frecuencia de evacuaciones, ven ustedes, aquí tenemos más estudios para ello. La heterogeneidad, entonces, como ven, es más elevada. Lactobacillus casei-shirota, este no tuvo un impacto positivo en la frecuencia de las evacuaciones. En ese parámetro no tuvo Bilactis y Lactobacillus euteria. Estos, en asociación con el de los estudios de Del Piano, fueron efectivos para demostrar que en promedio hay un incremento de una evacuación más a la semana. O sea, eso es lo que se incrementaron las evacuaciones, y este es un resultado que se obtuvo en comparación con el placebo. Y aquí hay un resultado similar que vimos para la consistencia de las heces. En este caso, Lactobacillus casei-shirota fue un poquito mejor, pero hay una gran heterogeneidad. Vean ustedes, aquí hasta un 80%. Pero Casei se desempeñó bien, y también Barecoli. Pero el promedio entonces nos indica que la consistencia de las heces mejora, se vuelven un poquito más suaves las heces al final de este estudio. En relación con otros síntomas, en relación con el estreñimiento, pues básicamente todos estos síntomas mejoraron bastante, o sea, la frecuencia, la sensación de una evacuación incompleta, pero también mejoraron la consistencia de las heces, o sea, fue más fácil expulsar las heces. Eso mejoró muchísimo. Aún con esa heterogeneidad que ya habíamos comentado, también la distensión abdominal mejoró muchísimo, a excepción del subgrupo o análisis de subgrupo que se basó en Lactobacillus casei-shirota, que ese no tuvo un efecto en la distensión, no ayudó. Ayudó en la frecuencia, pero no en la distensión y en la flatulencia. En promedio fue el único parámetro que no mejoró, a excepción del estudio de Bifidobacterium lactis, que este sí pudo reducir un poquito la flatulencia. Entonces, en conclusión, podemos ver a partir del metaanálisis que los probióticos sí pudieron afectar de manera positiva tanto el tránsito intestinal regional y total, la frecuencia de heces y consistencia de las heces. Y estos son otros parámetros que se encuentran normalmente en el estreñimiento y que sí mejoraron, a excepción de las flatulencias, como les decía, y la distensión abdominal, que nada más B-lactis fue que la cepa que ayudó en esos parámetros. Y también es importante resaltar que estos metaanálisis incluyeron nada más estreñimiento funcional, de acuerdo con los criterios que se utilizaron, y la comunidad científica pues tendió a discriminar entre estreñimiento funcional y el estreñimiento que tiene otras variantes, como por ejemplo síndrome de intestino irritable. Aquí tenemos un acercamiento hacia el B-lactis. Este es un estudio que se publicó y que se realizó por el doctor Di Piano. Aquí hubo 300 voluntarios sanos divididos en varios grupos. Hubo un grupo de placebo y otros 2 grupos de tratamiento activo con plantarum
B. breve o Bifidobacterium lactis para 5.000 millones de CFUs por día, o sea, suplementación oral durante 30 días. Y aquí tienen ustedes los resultados. Miren ustedes que todos los parámetros que se evaluaron mejoraron muchísimo en los grupos B y C en comparación con el grupo A, que es el del placebo. Hubo aproximadamente 10% de deserciones. Esto es normal bajo estas condiciones. Y por ejemplo, en la evaluación semanal vimos aquí, después de 2 semanas de la administración de los probióticos, que hubo una mejora de 1.32 episodios que mejoraron. Y vemos aquí que tienen significancia estadística en todos los episodios. Y los dos grupos activos se compararon y no hubo grandes diferencias, o sea que la efectividad del producto se traslapa. En conclusión, entonces, de acuerdo con los comentarios que ya hicieron los autores y nuestro grupo, de que la bifidobacteria puede tener un efecto directo en digestión de carbohidratos en el colon y pueden producir, como ya vimos, cambios en ácidos grasos de cadena corta y dióxido de carbono, y entonces pueden mejorar así la peristalsis intestinal y también el tiempo de tránsito intestinal. Y no vimos efectos colaterales en los estudios. Entonces, los problemas que hubiera son atribuibles a los pacientes, pero se tenían que tomar la fórmula 3 semanas consecutivas, pero no hubo efectos colaterales negativos. Y también el seguimiento demostró que hay efectos positivos que persistieron después de 10 a 15 días después de haber suspender la suplementación. O sea que al final del tratamiento activo el efecto persistió 10-15 días. Ahora, en los últimos minutitos, quisiera hablar un poquito acerca de la microencapsulación, que obviamente es un abordaje tecnológico para poder mejorar los probióticos o la estabilidad de los probióticos en el producto terminado, porque la estabilidad es importante. Es un proceso en donde se colocan las partículas con polvo rodeadas por un material, un recubrimiento basado en lípidos. En este caso, aquí tenemos el recubrimiento lipídico, que tiene que tener un pH específico y un perfil de disolución específica para que pueda manejarse bien en el estómago y entonces así poder mejorar la sobrevida de los microorganismos probióticos durante el tránsito gástrico y duodenal. Y por el otro lado, esta microencapsulación mejorará la viabilidad celular durante la producción y la vida de anaquel, puesto que la microencapsulación puede proteger los probióticos de factores externos, de la humedad, por ejemplo, del agua que pudiera haber en la formulación, y también la acidez los protege, y de la presión osmótica, oxígeno y la luz, que son los factores que pueden afectar la estabilidad de los probióticos en el producto terminado. Y también es interesante ver cómo mejora la estabilidad después de la ingesta oral, porque se sabe que las bacterias no recubiertas pueden sobrevivir en el tránsito gástrico más o menos en un rango de 10% a 25%. Son las que sobreviven en promedio cuando no están recubiertas, especialmente en jugos gástricos humanos. Eso se estudia en voluntarios sanos, pero si tenemos una situación simulada de problemas gástricos, entonces ahí pues sobreviven menos. Pero en las cápsulas que les comento, después de 1 hora de contacto con los jugos gástricos, que podría ser una situación fisiológica que se encuentra, sobreviven más. La sobrevida es mayor con esta microencapsulación, sobreviven 20% más, o sea, es un aumento importante. Y bueno, esto también aplica, por ejemplo, para cuando se simulan secreciones pancreáticas,
se ve que esta microencapsulación tiene un efecto en donde se protege más. Es por eso que se hizo un estudio y que demostró que la cinética en la colonización intestinal, con una quinta parte de las bacterias encapsuladas a comparación de las no encapsuladas o no recubiertas, esto es lo que se pierde. Este es un tratamiento de 3 semanas y después se ve una semana, luego la segunda y luego hasta la tercera y se ven las partículas microencapsuladas, las no, y la eficacia y la estabilidad. Aquí podemos ver que la estabilidad es mucho mayor cuando se tiene la microencapsulación, a diferencia de las bacterias que no están recubiertas, aquí a 25 grados. Y nada más hablar un poquito de la inulina y los prebióticos. Un prebiótico es un ingrediente fermentado selectivamente que da como resultado cambios específicos en la composición y actividad de la microbiota intestinal. El probiótico más importante son los oligofructosas, inulinas, oligofructosas que tienen diferentes aplicaciones en alimentos para reemplazar, por ejemplo, el azúcar, o tienen características como de gel. Pero lo más importante es el efecto que tiene en la función intestinal. Especialmente aumenta la frecuencia de las evacuaciones, el peso de las heces y reduce el nivel del pH. Entonces, pues actúa en sinergia la inulina con las bacterias selectas de los probióticos y ha demostrado efectividad en el estreñimiento funcional, y también vemos que esto ayuda a los lactantes en las fórmulas a las que se les agrega inulina. Se tiene un impacto positivo en cuanto a la frecuencia de las evacuaciones y la consistencia de las evacuaciones. No hubo diferencia en cuanto a la presentación de cólicos. Esto es importante porque la administración de fibra de probióticos a veces sí puede ocasionar una disbiosis, y entonces hay formación de bacterias que hacen gases y entonces cólicos, y afecta. Para aquí no es el caso, y también fructanos en la obesidad han demostrado una efectividad especial. Vean ustedes aquí cómo mejoran diferentes parámetros inmunológicos en relación con inflamación crónica, interleucinas, factores TGF-alfa, etcétera. Entonces todo esto es interesante que vimos en esta revisión que mandamos, y que incluyen otros estudios con sobrepeso o pacientes obesos. Y la última lámina para formular productos simbióticos parecería un poquito trivial, pero no. Aquí tenemos la curva de fermentación de inulina por Bifidobacterium lactis, como esperaríamos, obviamente. Hay un efecto directo que proporciona la longitud de la inulina. La inulina se fermenta más que la de cadena corta que la de cadena larga, y estos resultados se vio con oligofructosacáridos, y vemos aquí con estas proporciones de fibra. Y bueno, pues esta es mi última diapositiva y les agradezco muchísimo por su atención.